por supuesto nosotros no vamos a ser de esos comunicadores que dicen yo sé todo, yo hago todo, yo voy a hablar de esto como Viviana Canosa. Vamos a llamar a alguien que sepa de un asunto en particular y que él nos traiga y nos desasne, que traiga luz a esta mesa. Exactamente. Y después, por supuesto, fieles a nuestro estilo, apenas se va, volvemos a pelotudear a dos manos. Es el concepto del programa explicado a la perfección, Homero. Exacto. Por eso ha venido Andy Flores. ¿Cómo estás, Andy? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Les presto el teléfono si quieren llamar a alguien. Tengo minutos todavía. Para hablar en serio. ¿Qué pasó? Pero, no, nada. Muy... Es tan serio que no nos podemos reír de su chiste. Lo intenté. Pero yo no tengo salió. sushi hasta en los lagrimales hoy, te juro. Sí, se ve. Te estás transformando en un sashimi. En momento y Sashimito. No, bueno, no, eso no. La guerra del sushi. Bueno, chicos, no. Bueno, está bien. Cálmense. Es cierto. Volví a presentar bien como lo bien presentaste y arranquemos bien. Andy Flores es periodista, es muy culto, hace muy bien su trabajo realmente. Ya lo pueden ir siguiendo en redes. Viene por el sushi, pero nos trae muchísima información. En este último mes, obviamente, estuvimos hablando del conflicto Rusia-Ucrania, pero ahora también hay una situación muy delicada en Perú y todo lo que sea internacionales nos lo cuenta Andy Flores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, buenas tardes, Andy, bienvenido. Esto lo hacemos para después cortar y en que en YouTube aparezca una presentación bien hecha. ¿No? Arranca desde ahí, digamos. Arranca desde ahí. Sí, me parece muy bien. Y gracias por lo del sushi, es cierto, le vengo invocando justo al día de Sushi Club. Lindo. Está muy mal Inti. Inti tiene un póster tuyo en la pared y le tira dardos porque se le fueron los jueves de sushi a él y entraste vos. Yo cada vez que veo un like de él en algún posteo mío, pienso, ¿será irónico? Es irónico, Claro. es irónico. Quizás Y es además, absolutamente. Inti viene a hablar de ecología y este viene a hablar de guerra. Son las dos, son dos opuestos. Y a Andy ¿entendés? le gusta la guerra, además. A mí le encanta la guerra, Andy. Es de mis favoritas. De las industrias que más me gusta, te diría la guerra. Bueno, ¿Qué pasa en Perú? En Perú. Vamos a hablar de Perú, que quizás es un país que no recibe tanta cobertura en los medios acá en Argentina, lamentablemente, porque es un país que quizás tenemos mucho más cerca que otros conflictos que están a medio mundo de distancia, pero sin embargo a veces no se cubre tanto eso y lo que está pasando en Perú es grave. Para los que... Arranco por la actualidad y si quieren después vemos un poco las causas, los motivos, intentamos sondear un poco sobre eso. Pero Dale. En Perú los que están viendo con imágenes están viendo una movilización enorme, están viendo un montón de camiones bloqueando un acceso, hay un paro de transportistas y esto tiene que ver con un aumento al combustible, un aumento a los alimentos, en una situación de inflación, de crisis, donde hay mucha gente que vive muy ajustada lamentablemente con la plata, que quizás llega con lo justo a fin de mes y otros que ni siquiera llegan a fin de mes. Y en ese contexto... a partir de una medida puntual, tipo, aumentamos los alimentos. Un aumento del combustible. ¿Solamente el combustible y después los alimentos? Un aumento del combustible repercutió también en los alimentos. Ajá. Tengamos en cuenta que cuando aumenta el combustible al ser un bien que está presente en toda la cadena de valor, termina aumentando también los alimentos, por ejemplo, porque el que transporta el pan, por poner el ejemplo más, si querés más fácil, tiene que pagar el combustible más caro. Claro. El que va a trabajar también, entonces le aumenta el colectivo. Digo, hay como una cuestión que es coyuntural y que realmente complicó la vida de mucha gente. Esto derivó, lamentablemente, en movilizaciones que dejaron 4 muertos. Hubo un intento de toque de queda y de estado de emergencia en Perú. Toque de queda sería que no puedes salir de tu casa en este caso. Y obviamente la gente salió a la calle igual. Salieron a protestar, salieron a decir que no estaban de acuerdo con estas medidas y se tiró para atrás algunas cosas. Primero el toque de queda. Pedro Castillo, presidente de Perú, dijo, bueno, el toque de queda nos vamos para atrás. Y por otro lado también se decidió sacarle el impuesto a los combustibles y subir el salario básico en un 10%. Bastante. Bien. Algunas medidas, pero obviamente esto no terminó el conflicto. Castillo acaba de ser electo, ese es el principio de su mandato. Exactamente, mira, de hecho no fue muy celebrado por toda la región por haberle ganado a Fujimori. Exactamente, mira, eso es lo interesante me parece de este caso, porque asume el 28 de julio de 2021, menos de un año. Sí. Y estamos viendo esta situación. Perú viene de 5 presidentes en 5 años.
Eso es mucho. Es como un DT en el fútbol argentino. Pero Claro, es como San Lorenzo, che. Casos de corrupción, represión, gobiernos de derecha que salieron a reprimir a la gente y de repente, no de repente, pero por ponerlo si querés en una cronología, asume un presidente como Pedro Castillo que se define de izquierda. Sí. Un presidente que fue aplaudido por el progresismo, que él mismo tiene sus matices, dice yo no soy comunista, no está... si querés, no es del mismo partido que la izquierda tradicional de Perú, él es de otro partido, sin embargo la izquierda lo apoyó en muchos aspectos hasta ahora, después si quieren vamos a andar un poco en eso porque también fueron muy críticos con lo que pasó, pero ahora la situación es, y lo dijo una dirigente de izquierda de Perú, Mendoza, dijo, al final esta persona que criticaba a la izquierda, que criticaba a la derecha, perdón, por salir a reprimir a la protesta social, saca un estado de sitio, un toque de queda, una ley de emergencia y termina habiendo 4 muertos en las protestas porque están aumentando los alimentos. Bien. Entonces, 4 muertos en manos de la policía en fuerzas represarias, digamos, una fuerza que iba a reprimir. A ver, hubo represión y, por supuesto, siempre la versión conflicto. oficial no termina estando claro Sí. cuál fue el motivo de la muerte. Eso es algo que, en definitiva, se sigue investigando, pero que claramente están relacionados con la represión que hubo. Y hay 24 también policías heridos en marchas de los fujimoristas. O sea, esto es bastante complejo. Porque se utiliza también políticamente, imagino. ¿Por qué existen fujimoristas? Es una gran pregunta. Yo diría que Es por una lo mismo gran existen pregunta, realmente, pinochetistas. Porque Claro. ¿existen pinochetistas o no? ¿Existen? A ¿Todavía ver, hoy en Chile existe pinochetista? sí, claro. Sí, existen y es algo Me llama la atención porque hay datos concretos como vos decís, bueno, Fujimori, a ver, esterilizaba a las mujeres aborígenes para que no puedan tener más hijos, para que no se reproduzcan más. Listo, se terminó la discusión. La hija no hay llegó más, a... no hay vuelta que darle a ese dato, ¿entendés? No es que, Pero, hombre, acá bueno, también, pero acá es tipo con los militares estábamos mejores. O sea, existe Sí. esa gente todavía. No, pero digo, allá como partido político casi gana la hija La hija Sí, Keiko sí, Fujimori presidenta, o sea, llegó a segunda vuelta. acá los gorilas están medio escondidos, ¿viste? Y te tiran en Twitter con un nombre falso, hijos de puta, vamos a volver. Pero Sí. como habrá un montón de nazis en Alemania, Sí. como Sí, siempre y en sucede. Alemania también se armaron un partido. Justo Sí, aparte, también se armaron así un que partido, sí. es verdad. Pero que exista los fujimoristas así como fuerza Sí. me llama la atención. Es algo que llama mucho la atención y sobre todo llama la atención la organización política. Lo que venía pasando es que, a ver, Keiko Fujimori llegó a la segunda vuelta, no sé si 4 o 5 veces, me parece que 4 veces, lo cual es un récord enorme. Sí. O sea, nunca llegó a la presidencia. Keiko Fujimori es la hija de Fujimori. Sí. Y lo que venía pasando este último tiempo es que había un descontento con, si querés, los partidos más tradicionales, con los que venían gobernando. Ese descontento empieza a canalizarse por Pedro Castillo. Pedro Castillo es un maestro de escuela. Lo habrán visto quizás en alguna foto con un sombrero, Sí. un sombrero grande. Ah, sí, claro. Después se lo sacó, quizás ahora tiene otro aspecto gobernando, y es un tipo que viene del sindicalismo. Él fue muy conocido por las protestas sindicales, por un montón de reivindicaciones de los docentes. De hecho, el eslogan un poco, cuando él decía algo, era palabra de maestro, Sí. que él lo iba a cumplir y eso que decía era verdad. Y por eso también la base sobre la que se apoya. Ahora, lo que termina pasando es que la derecha capitaliza todo esto. O sea, las marchas Obvio. de los fujimoristas venían siendo muy pocos, realmente muy pocos. No tenía, si querés, una base popular. Y lo que empezamos a ver hoy en Perú es que las marchas fueron multitudinarias. Bien. Y que lograron encolumnar atrás de las banderas de la derecha y del partido de Fujimori un montón de sectores de la clase media, por lo menos. Está bien, igual técnicamente, perdón, ya se sabía que había un montón de gente que, digo, si llegó a segunda vuelta es porque había un montón de gente que había votado a Fujimori. Totalmente. Entonces, esa gente es una masa crítica muy grande que ya tenés. Sí. O sea, digo, es obvio que si hacen una marcha va a ser multitudinaria porque es casi un 50% de la población. Sí, y sobre todo hubo algo que detonó Sí. bastante esa participación, que fue declarar un toque de queda y un estado Sí. de emergencia. Bien. Que fue algo que no Eh, cayó para nada bien, por supuesto, y tuvo que volverse atrás. Tengo una especie de fantasía que me gustaría ver si la confirmo o no, una especie de información sin chequear. ¿Existe esta posibilidad de que cuando ganan sectores más populares o de izquierda en Latinoamérica, los sectores más de derecha, más poderosos, más de círculo rojo, más de los que tienen una influencia directa sobre las economías, puedan boicotearte? Porque a lo que voy es, ¿qué decisión toma un presidente para la suba de un combustible? Sí.
no es que va a Castillo y dice voy a subir la nafta. ¿O sí? A ver, hay un contexto internacional en donde los energéticos en general están subiendo y tiene que ver con Rusia y Ucrania. Claro, por eso digo, pasó acá también, pero Sí. se nos subió un 15% la nafta, un 10% hace poco y qué sé yo. Sí, hay ¿Entendés decisiones lo que te que digo? tienen que ver con... A ver, acá... Pero a lo que me refiero es a cuando muchas veces, viste, te gana un presidente de izquierda y al toque hay desabastecimiento en todos los supermercados. Sí, paro de transporte. O ¿entendés lo que te digo? O te sube un montón el combustible. O sea, hay algunas cositas de mano negra por atrás, me da la sensación que desestabilizan países enteros rápidamente. Totalmente. A ver, tienen los medios como para hacerlo y Sí. tienen también la organización. Eso está clarísimo que hay una utilización por parte de esos sectores. Lo que pasa es que también, si querés, le da un motivo bastante claro a Sí. mucha gente que lo votó a Castillo, porque en las clases populares también hubo mucho descontento con estas medidas. Claro. Que fue, pero pará, vos viniste a decir que no nos ibas a salir a reprimir, Sí. viniste a decir que gobernabas para nosotros y nos aumenta al doble la comida y ya no llegábamos. Claro. Claro. Entonces ahí hay un descontento que, por supuesto, que la derecha lo capitaliza, Sí. pero que viene también de un desacierto que no termina de entenderse, porque Castillo declara el toque de queda en Lima, pero los saqueos no fueron en Lima. Entonces también lo declara como una forma de evitar las manifestaciones en la calle, Sí. en el Congreso. Entonces hay como una serie de desaciertos que incluso la dirigente de izquierda, Mendoza, que estaba apoyándolo, o sea, en segunda vuelta la izquierda dice, bueno, yo voy a apoyar a Castillo, no quiero que Sí. gane Fujimori, voy a apoyar a Castillo, Sí. y lo apoyan. Y ahora lo que le dicen es, al final estás teniendo un montón de medidas que eran los que les criticabas justamente a los pues, gobiernos sí, anteriores. Perfecto, clarísimo. La situación, yo te diría que es muy compleja también porque el paro de transporte, que es la otra cosa muy fuerte, que son las imágenes que están viendo, obviamente frenaba absolutamente todo tipo de abastecimiento de alimentos. Claro. Y de Claro. cualquier otro bien. Entonces la situación se empezó a complicar en un momento en donde ahora mismo, de hecho, hay una reunión en donde Castillo se iba a juntar con dirigentes sindicales. El presidente de Perú se iba a juntar Sí. con dirigentes sindicales, con un montón de sectores. No llegó todavía a esa reunión. No llegó él. No llegó él, porque va a ser en otra región de Perú, él está en Lima, había bastante descontento porque él no había ido. Y una frase del jefe del Consejo de Ministros, quiero nombrarlo exactamente como con el cargo que tiene, reconoce que el gobierno está en un momento bastante débil Sí. y que incluso puede ser cuestión de días. Para ¿Eso que dijo un caiga. ministro de él? Lo dijo un ministro, es el presidente del Consejo de Ministros, lo Mirá. dijo Aníbal Torres, que dijo, no descartó la posibilidad de que el gobierno de Castillo pueda estar en sus últimos días. Lo que pasa es que es gravísimo eso para la democracia en general. La democracia no puede tener ese grado de fragilidad. Más cuando ¿Entendés? venís de 5 presidentes en 5 No años. puede tener ese grado de fragilidad. No puede. O sea, una cosa es. Por eso lo comparaba con los técnicos en el fútbol, que realmente perdés 3 partidos, empatás 2 y te echaron. Sí. Y decís, pero no, ni siquiera armé el equipo. Sí. ¿Entendés? Y sucede mucho, sucede en la fantasía, hay una fantasía popular. Pasaba acá, pasó con Macri, pasaba con Alberto también. Le dan semanas, meses para decir, chau, andate, morite, quiero que se vayan todos. Incluso gente que lo votó. Sí. Entonces, ese punto me parece muy grave y muy importante. Hace falta O sea, no puede ser que condiciones. una medida, una suba de combustible ya te Te volteó un gobierno. volteó un gobierno. Entonces son gobiernos muy frágiles. Sí, lo ¿Entendés? son. De Y hecho, si los combustibles están en manejos de capitales extranjeros a veces, Ujú. es más complicado todavía. Porque entonces vos no gobernás tu propio país prácticamente. Mirá, ¿Entendés? Mirá que te freno el país en 2 minutos, mirá que te subo la nafta y te lo doy vuelta como una media. Y entonces quedás medio atrapado. sí, bueno, de hecho, haciendo por ahí un poco más de historia, Allende también, Sí. digo, más allá Claro, del golpe. sí, claro, Allende, por eso lo digo. Que fue distinta la situación y que fue un golpe, también comenzó con un paro de transporte. Sí. Que terminó frenando el abastecimiento y generando que falten un montón de productos básicos en ese momento y que a la larga también termina generando un descontento en muchos sectores que dice, bueno, qué sé yo, no quiero que falte esto, no me importa por qué es, Sí, sí, que claro. venga otro. Sí, sí. Pero vos fíjate, Más hablamos... que nada cuando además los medios de comunicación un poquito continúan con ese Pujan. juego y alimentan y pujan eso, en vez de informar y decir, bueno, mira, esto es así, esto es así. Che, Andy, entonces, perdón, la foto de la situación actual es todo esto que estás relatando y
una reunión que debería hacerse y que Castillo no está yendo. Castillo no está llegando, dicen que va a llegar, que hubo un problema con el vuelo. Está presidiendo la reunión este presidente del Consejo de Ministros, que es el que dijo lo de los pocos días. Y está negociando con los sindicatos y con un montón de sectores para ver cómo sigue esto. Bien. Y por otro lado, lo que hay que tener en cuenta en lo que está pasando en Perú es la fuerza que tiene el fujimorismo justamente en el Congreso. 37 de las 130 bancas son del fujimorismo. Están divididas en un montón de partidos. Pero deja una situación en donde realmente es cierto que queda en una debilidad tremenda Pedro Castillo y que puede ser muy perjudicial para Perú. Porque sería, insisto, venimos de 5 presidentes en 5 años y que este presidente que asumió hace menos de un año esté hackeado, porque digo, no hay que ser, es un poco lo que decías vos, Homero, no hay que ser, si querés, naif con los intereses que hay. Digo, hay un montón de intereses de oligopolios y de productores de alimentos en Perú que están en juego y que, por supuesto, ante un gobierno que no es el que ellos quisieran, toman un montón de medidas para golpearlo. Pero del otro lado también tenés un gobierno que sale a reprimir la protesta social, que diríamos que no es el camino que él mismo y a matar gente, porque se murieron 4 personas. Y le sigue dando argumentos a la oposición. Está clarísimo, Andy, el panorama. Gracias por este update. ¿Nos tomamos un avioncito? ¿A dónde? A Rusia y Ucrania. Salimos de un quilombo y nos metemos en otro quilombo. ¿Ya llegamos? ¿Llegamos? Es todo lo que me queda, Andy, después del sushi. La verdad. ¿Qué update? Hacenos el 2.0, el check, la actualización. Vamos a bajar la última versión de Rusia-Ucrania. Rusia-Ucrania. La situación que escandalizó al mundo tiene que ver con fotos que se difundieron en muchas zonas cercanas a Kiev, a la capital de Ucrania, donde las tropas rusas se empezaron a replegar. No es que se vayan a ir, sino que están reagrupándose. Y en esa zona, obviamente, volvieron a entrar las tropas ucranianas. Cuando volvieron a entrar las tropas ucranianas, junto a medios internacionales, organismos de derechos humanos, organizaciones internacionales, lo que encontraron en algunos lugares realmente fue terrorífico, porque encontraron muchos civiles muertos, o sea, en la calle, en sus sótanos, torturados, fusilados con las manos atadas. Las fotos que estamos viendo son de fosas comunes, donde había muchísima gente en un pueblo relativamente chico, en las afueras de Kiev. Y obviamente eso generó un nivel de indignación a nivel mundial, porque incluso en la guerra hay reglas, aunque parezca que no las hay. No se puede ir a matar civiles. No se puede hacer una fosa común con 20 civiles que mataste, y mucho menos atarlos y fusilarlos en un sótano después de haberlos torturado, que eso aparentemente es lo que pasó. Esa es la versión que te diría que es la más confiable, porque es la que están respaldando Naciones Unidas, muchos medios internacionales que estuvieron en el lugar. Lo que dice Rusia frente a eso es que son actores, que en realidad no es verdad, que es una campaña de Occidente para desprestigiar a Rusia. Y decir que son unos asesinos criminales. Claro, lo cual no sorprendería que Occidente haga eso, pero realmente en este caso no parece ser la situación. No parece ser la situación que esto sea una escena armada, sino que realmente las tropas rusas entraron en ese lugar y dejaron esa situación. Hay que hacer algunas aclaraciones, porque se habla en general de las tropas rusas y hay diferentes ramas de eso. Por un lado está el ejército ruso y por otro lado también están los llamados prorrusos, los separatistas, que estaban en las zonas que se empezaron a independizar de Rusia. ¿Pero son civiles o fuerzas armadas? Son civiles que tomaron las armas, pero hay un gris ahí respecto a que obviamente están apoyados por Moscú y están señalados como los más brutales de todos. Esto ya lo vimos en otros lugares del mundo donde está Rusia. Por ejemplo, en Libia. Hay un grupo que es una empresa privada, Barnett Group, que obviamente no tiene un vínculo directo con Rusia, pero sí tienen armas y sí combaten por los intereses rusos. Están ligados a exmilitares cercanos a Putin y están acusados en muchos lugares del mundo de cometer todo tipo de crímenes. Si bien no están ahora en Ucrania, hay un antecedente también de lo que suele pasar con esos grupos, que son básicamente mercenarios que se contratan para ir a pelear una guerra, y que obviamente también hay atrocidades como esta. Son brazos armados más difíciles de controlar. Muchísimo más difíciles. Mirá. Entonces recuperaron territorialmente algunas zonas de Kiev.
¿O todo Kiev? No, a ver, en principio Kiev está en manos ucranianas. Bien. Ahora, en las afueras, como si te dijera, el conurbano un poquito más amplio, Sí. AMBA un poquito más lejos, había presencia rusa. Bien. En estos lugares en donde Rusia empezó a retroceder para rearmarse, es que encontraron estas cosas. Y por otro lado está el tema de las armas, que si quieren nos metemos un toque en eso. Porque hubo mucha discusión sobre si se estaban usando armas ilegales o no. O sea, si Rusia estaba usando algún tipo de arma que... Armas químicas. Hay unas que se llaman bombas de racimo. Que para explicarlo... Qué mal que suena. Sí, no, o sea, no Qué querés feo estar que ahí. suena. No querés estar ahí. ¿Qué es? Las bombas de racimo son como una especie de armas que van tirando, o sea, como si fuera un misil del cual van cayendo misiles más chiquititos Sí. Claro. que caen en la tierra y son un montón. Explotan cuando tocan la tierra, no son precisos, o sea que te pueden destruir una ciudad, toda una parte de la ciudad, y algunos no explotan. Por lo tanto, quedan enterrados y quizás después del conflicto pasa alguien por ahí arriba, la explotan y lo matan. Está usando Rusia eso. O sea, según la declaración de las Naciones Unidas, está usando Rusia eso en Ucrania. El problema es que no están prohibidas esas armas, sino, y no están prohibidas, ¿por qué? Porque Estados Unidos y Rusia nunca firmaron el convenio en donde se pide internacionalmente que se prohíban esas armas. O sea que ahí hay una cuestión como internacional. Obviamente deberían estar prohibidas, que no se malinterprete eso. Sí, Deberían sí, estar sí, prohibidas. No se deberían usar ni en Ucrania ni en ningún lado, pero no hay una forma de perseguido de prohibir el uso porque ni Estados Unidos ni Rusia firmaron eso. Y paradójicamente... Entonces no son prohibidas. No son ilegales. No son ilegales. No son ilegales. Son terribles. Exacto. Nada más es como muy terrible. Y dentro de las fotos, en tu última columna hace 2 semanas nos habías indicado como diversos caminos, posibilidades de hacia dónde va este conflicto. Hacia dónde está yendo es hacia estirarse. Está yendo hacia estirarse, está yendo hacia Rusia recalculando mucho más cuál es su posición real. Sí. Si realmente tiene la capacidad de ir a tomar Kiev, cuánto tiempo le va a llevar. Claramente no es la situación ideal que esperaba Rusia, pero si hay algo que plantea tener Rusia en este contexto, más allá de las sanciones, es tiempo. Ok, tiene tiempo, o sea que no importa cuánto se le estire la guerra, no importa cuántas sanciones le pongan, por ahora a Rusia no le hace nada a eso. Sí, le hace daño, Sí. por supuesto, pero está en una situación en donde no tiene una salida y tampoco le están dando una salida internacionalmente. La Unión Europea criticó mucho a Biden la semana pasada, ¿se acuerdan? Porque dijo que en algún punto Putin no podía estar al frente de Rusia, que había que sacarlo, que es Sí. exactamente lo mismo que viene diciendo Putin como propaganda hacia adentro. Me quieren sacar, a mí Estados Unidos me quiere bajar. Sí. Entonces la Unión Europea salió a decir como, bueno, no es exactamente lo que necesitamos que digas Claro. para poder también brindar algún tipo de salida diplomática. Bien. La postura de la ONU es muy rara. O sea, porque esto, dejarlos actuar, dejarlos avanzar, dejarlos tirar la bomba y después ir a sacar las fotos, es una postura que yo no logro entender, ¿entendés? La de no te freno, no hago nada, básicamente no hago nada, pero después voy a sacar fotos de todo el desastre que hiciste. ¿Entendés? Es como yo te dejo matar para después demostrar que vos mataste. Pero vos podías evitarlo, Sí, bueno, vos no. podías ir a un enfrentamiento, Sí, podías... lo que pasa es que están evitando el enfrentamiento. O sea, están evitando que entre la OTAN, que entre Estados Unidos, que entre todos, porque ahí se arma el alto bondi. Entonces están evitando por todos los medios. Pero están jugando un juego muy claro de seguir demonizando a Rusia, ¿entendés? Es muy claro el juego de mostrar el monstruo ruso. Por más que esté sucediendo. Pero si lo vienen haciendo. Pero en hace Libia no años. lo hacen, en Siria no lo hacen, Bueno, en está bien. Afganistán no lo hacen en todos lados. Entonces hay una cuestión ahí que están jugando un ajedrez que es económico para ellos mismos. Pero obvio, Y hay sí. vidas de personas. Y sí, bueno, sí, pero las vidas acá nunca son importantes. Claro. Sí, están jugando contra Rusia que, digamos que la imagen internacional ya dejó de importarle. O sea, no es la Ajá. misma Rusia que organizó el Mundial. Sí, que sí, dijo, ya bueno, a ver fue. si nos metemos en el mundo de otra Sí. manera, a ver si tenemos una imagen internacional que nos sirva. No es la misma Rusia que tenía las cadenas internacionales, que la sigue teniendo, de propaganda en América Latina Sí. o en Estados Unidos. No hay un interés de Rusia por su imagen internacional, eso está claro. Y por otro lado, creo que sí que hay un gran negocio ahí atrás y se ve con esto que decíamos de las armas. O sea, los fabricantes de armas no conocen fronteras y en algún punto no prohibir armas como las que les contaba recién es un negocio que lo tienen industriales estadounidenses y lo tienen rusos y lo tienen Claro. europeos. Entonces ahí en algún punto hay un interés que va por encima de las vidas de la gente, que es lo económico, y creo que por eso llegamos hasta donde llegamos. Gracias, Andy.
Gracias a ustedes. Clarísimos informes. Nos ilustras, nos iluminas, nos Gracias. haces aprender. @soy.andyflores. Síganlo obligatoriamente en Instagram y también en su canal de YouTube, que sube videos espectaculares donde entendés este tipo de cosas en 5 minutos. Vamos a segunda 7. tandita. ¿De qué? ¿De sushi? Segunda tandita No, de yo sushi, me tengo Andy, que bajar vamos. acá. Yo me tengo que Vamos, bajar acá. Sí, sí. Andy. No te bajes. Pero boludo. Síganlo, soy Andy Flores, pero hoy no va a quedar disponible para el resto del día porque le vamos a dar 60 piezas de sushi.